En el corazón de Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, se alzaba majestuoso el restaurante Las Pérgolas. Sus muros de cantera rosa brillaban bajo las luces nocturnas, creando una aura de opulencia inalcanzable para la mayoría de los transeúntes. Guardias de seguridad impecablemente uniformados custodiaban las puertas de cristal, mientras en el interior, entre manteles de lino egipcio y copas de cristal cortado, la élite de la ciudad disfrutaba de manjares exquisitos. Aquella noche de noviembre, mientras una fina niebla otoñal envolvía la megalópolis, Mateo Velázquez Rivera ocupaba su mesa habitual en el rincón más discreto del salón principal. A sus 30 años, era ya uno de los empresarios más poderosos del sector tecnológico mexicano. Su aplicación de servicios financieros digitales había revolucionado el mercado latinoamericano, convirtiéndolo en multimillonario antes de cumplir los 28 años. Sin embargo, aquella noche contemplaba con absoluta indiferencia los manjares dispuestos frente a él. Vieiras a la mantequilla negra, risotto de trufa blanca y una botella de Chateau Margaux 2015 que el sommelier había descorchado con reverencia casi religiosa. El vino, valorado en más de $2.000, apenas había sido probado. Sus ojos de un marrón profundo parecían absortos en los correos electrónicos que revisaba en su teléfono móvil, pero en realidad estaban perdidos en un vacío que ni siquiera él comprendía. El camarero se acercó con discreción profesional. ¿Desea que le sirva más vino, señor Velázquez? Mateo hizo un gesto vago con la mano sin levantar la vista. Traiga la cuenta cuando termine, respondió con voz monótona, sin emoción alguna. El empleado asintió y se retiró silenciosamente, conociendo bien la rutina de este cliente solitario que venía cada jueves. Pedía platos exquisitos que apenas probaba y dejaba propinas generosas que no compensaban la tristeza que emanaba de él como un perfume invisible. Fuera del restaurante, más allá de los jardines iluminados y la fuente central que lanzaba chorros de agua hacia el cielo nocturno, una pequeña figura permanecía inmóvil frente a la verja ornamentada. Esperanza, con sus escasos 7 años, observaba el interior con una mezcla de fascinación y desesperación. Sus pies descalzos, oscuros y cubiertos del polvo de las calles, contrastaban dolorosamente con el mármol inmaculado de la entrada. El vestido desgastado que llevaba había sido diseñado para una niña mayor y le colgaba de los hombros, formando pliegues que acentuaban su delgadez alarmante. Había llegado a Ciudad de México hacía apenas 3 semanas desde su pueblo natal en la Costa Chica de Oaxaca. Su madre, quien trabajaba como empleada doméstica en las mansiones de Polanco, había fallecido repentinamente, dejándola sola en un mundo inmenso y hostil. Su padre, a quien apenas recordaba, la había abandonado con palabras crueles sobre lo difícil que era mantenerla. Desde entonces, Esperanza había vagado por las calles de la ciudad, sobreviviendo de la bondad ocasional de vendedores ambulantes y de restos de comida que encontraba en los contenedores. El estómago de Esperanza emitió un gruñido doloroso, recordándole que no había comido nada sustancial en 2 días. Un dolor agudo ya familiar le recorrió el abdomen, pero ella permaneció quieta, acostumbrada a ignorar el sufrimiento. Sus ojos nunca abandonaron la figura solitaria del hombre en el traje azul marino que cenaba solo en el rincón. Había algo en el que le resultaba inexplicablemente familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Quizás era la soledad que emanaba de él, un eco de su propia soledad que atravesaba las barreras de clase y fortuna. Ramón Fuentes, el gerente del restaurante, descubrió a Esperanza acurrucada junto a la verja. Su rostro se endureció inmediatamente. «¿Otra vez tú?», exclamó acercándose con paso firme. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no puedes estar aquí? Estás espantando a la clientela». Esperanza retrocedió instintivamente, pero el hambre la había debilitado tanto que apenas podía moverse con rapidez. «Por favor, señor», susurró en un hilo de voz. «Solo quiero un poco de comida. Lo que sobra, nada más». El gerente frunció el ceño, dividido momentáneamente entre la compasión y su deber profesional. Sin embargo, la aparición de 2 clientes importantes saliendo del restaurante decidió su actitud. «Imposible. Este es un establecimiento exclusivo. Vete antes de que llame a la policía». La niña no se rindió. Aprovechando un descuido de los guardias, se deslizó por un lateral del jardín hacia la parte trasera del restaurante. El aroma a comida recién preparada la golpeó como una ola cuando encontró una puerta entreabierta que daba a la cocina.
A través de ella podía ver a los cocineros moviéndose entre fogones humeantes y bandejas repletas de manjares. El recuerdo del pan que su madre solía preparar afloró con dolorosa intensidad en la mente de Esperanza. Pan caliente con un poco de mantequilla, el desayuno que compartían antes de que su madre saliera a trabajar, prometiéndole siempre volver antes del anochecer. Sin pensarlo dos veces, la pequeña se deslizó dentro de la cocina, su mano temblando mientras se extendía hacia un plato con pan recién horneado. ¿Qué demonios haces aquí? La voz furiosa del subchef resonó en la cocina, haciendo que todos los trabajadores se detuvieran momentáneamente. Esperanza quedó inmóvil, como un animalito acorralado. Sus ojos, dilatados por el miedo, recorrieron la cocina buscando una salida mientras el hombre avanzaba hacia ella con expresión amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un agarre firme en su brazo. «Ramón», gritó el subchef. «Tenemos intrusos en la cocina». El gerente apareció inmediatamente, su rostro congestionado por la ira al reconocer a la pequeña que había echado minutos antes. «Esta vez has llegado demasiado lejos», espetó agarrando a Esperanza por el hombro con más fuerza de la necesaria. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». Esperanza comenzó a temblar incontrolablemente. En sus escasas semanas en la ciudad, había aprendido a temer a las autoridades tanto como al hambre. Historias de niños como ella, enviados a orfanatos terribles o devueltos a familiares que no los querían, circulaban entre los pequeños que vagaban por las calles de la megalópolis. «Por favor, señor», suplicó con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. «Solo tengo mucha hambre. No he comido nada en 2 días». La chef Isabela Montero, que supervisaba la preparación de los postres, se acercó al escuchar el alboroto. Su expresión se suavizó al ver a la pequeña. «Ramón, es solo una niña. Podemos darle algo de comer y luego llamar a servicios sociales». El gerente la miró con incredulidad. «¿Y arriesgarnos a que esto se convierta en costumbre? ¿Sabes cuánto cuesta mantener la reputación de este lugar?» Ramón comenzó a arrastrar a Esperanza hacia la puerta trasera. La niña no se resistió físicamente, sabiendo que era inútil, pero en su desesperación sus ojos recorrieron el salón principal que se vislumbraba a través de las puertas batientes de la cocina. Fue entonces cuando volvió a ver al hombre del traje azul marino, sentado solo en su mesa de la esquina. Algo en la expresión perdida de aquel hombre, en la soledad que parecía rodearlo, despertó en Esperanza una determinación repentina. Con una fuerza nacida de la pura desesperación, se zafó del agarre de Ramón y corrió hacia el salón principal antes de que pudieran detenerla. «Deténganla», gritó el gerente, pero era demasiado tarde. Esperanza irrumpió en el elegante comedor como un torbellino de harapos y esperanza. Su aparición causó un efecto inmediato entre los comensales. Una mujer con un collar de perlas dejó caer su tenedor con estrépito. Un caballero de traje gris escupió disimuladamente su vino de vuelta a la copa. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, reemplazadas por murmullos escandalizados y expresiones de disgusto apenas disimuladas. La pequeña no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Mateo Velázquez, quien, ajeno al repentino silencio que había caído sobre el restaurante, seguía concentrado en la pantalla de su teléfono. Esperanza avanzó entre las mesas con la determinación de quien ejecuta un plan largamente meditado, aunque en realidad actuaba por puro instinto. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas en la alfombra inmaculada, provocando muecas de repulsión entre los camareros que observaban impotentes cómo la situación se desarrollaba. Ramón intentó alcanzarla, pero la multitud de mesas y clientes se lo impidió. Doña Mercedes Ortega y sus acompañantes observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «¡Qué escándalo!», susurró una de ellas. «¿Cómo ha podido entrar esa criatura aquí?». Ajena a los comentarios, Esperanza llegó finalmente a la mesa de Mateo. El empresario seguía absorto en sus correos electrónicos, ajustando proyecciones financieras que añadirían millones a una fortuna que ya no sabía cómo gastar. Fue el silencio antinatural del salón lo que finalmente le hizo levantar la vista. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza, que permanecía de pie junto a su mesa, temblando visiblemente pero con una mirada que mezclaba miedo y determinación a partes iguales. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo parpadeó, confundido por la presencia inesperada de aquella niña desaliñada en el ambiente refinado del restaurante.
Antes de que pudiera decir nada, Ramón llegó junto a ellos, jadeante y visiblemente alterado. Disculpe la interrupción, señor Velázquez, dijo intentando recuperar el aliento. Esta intrusa se ha colado en el restaurante. La sacaremos inmediatamente. Mateo miró al gerente y luego volvió a fijar su atención en Esperanza. Había algo en aquellos ojos enormes y hambrientos que le resultaba perturbadoramente familiar, como si estuviera mirando un reflejo distorsionado de sí mismo. Ramón extendió la mano para agarrar a Esperanza, pero se detuvo cuando la niña habló. Su voz, apenas un susurro quebrado por el miedo y la esperanza, resonó en el silencio absoluto del restaurante. ¿Puedo comer contigo, papá? La palabra, papá, cayó como una bomba en medio del elegante salón. Los murmullos escandalizados se intensificaron. Doña Mercedes dejó escapar un grito ahogado de asombro. Ramón se quedó petrificado con la mano aún extendida hacia la niña, pero ahora dudando sobre cómo proceder. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La palabra retumbó en sus oídos, despertando ecos de una infancia en la que él mismo había soñado con pronunciarla, con tener a quien dirigirla. Su mirada recorrió el rostro hambriento de Esperanza, notando los pómulos prominentes, los labios resecos, las mejillas hundidas que hablaban de días, quizás semanas de hambre constante. Esperanza, interpretando el silencio de Mateo como rechazo, añadió con voz temblorosa: «Por favor, papá, no he comido en 2 días. Prometo portarme bien». Algo se rompió dentro de Mateo en ese instante. Un muro invisible que había construido alrededor de sus emociones a lo largo de años de soledad y desconfianza. De repente, ya no veía a una niña desconocida frente a él, sino a su yo más joven, hambriento y desesperado, rogando por migajas de afecto y comida en un mundo indiferente. Recordó las noches en el orfanato de Guadalajara donde había crecido, acostado en una cama dura con el estómago vacío, soñando con una familia que nunca vendría a buscarlo. Ramón, recuperándose de la sorpresa inicial, intervino con firmeza. «Señor Velázquez, le aseguro que nos ocuparemos de esto. Esta niña obviamente está confundida, o peor aún, intentando aprovecharse de su generosidad. Permítame llamar a seguridad para que la escolten fuera». Mateo levantó una mano para silenciarlo, sin apartar los ojos de Esperanza. Algo en su expresión había cambiado. La indiferencia habitual había sido reemplazada por una emoción que nadie en aquel restaurante le había visto jamás. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave, ignorando completamente al gerente y los murmullos cada vez más audibles de los otros comensales. «Esperanza», respondió la niña, sorprendida por la pregunta y la repentina amabilidad. El nombre golpeó a Mateo como una revelación. Esperanza. Esperanza era justamente lo que había perdido hacía tanto tiempo, lo que su éxito financiero no había logrado recuperar. Ramón carraspeó incómodo. «Señor, con todo respeto, esta situación está alterando a los demás clientes. Debo insistir en que...». Mateo se levantó abruptamente de su silla, imponiendo su presencia. Su 1,85 m de estatura y su porte naturalmente autoritario hicieron que Ramón retrocediera instintivamente. «Tráigame inmediatamente otro servicio», ordenó Mateo con una voz que no admitía réplica. «Y un plato del mejor guiso que tenga el chef, algo sustancioso y caliente». Los ojos de Ramón se abrieron desmesuradamente. «Señor, la señorita Esperanza será mi invitada esta noche», declaró Mateo, pronunciando cada palabra con absoluta claridad para que todos los presentes pudieran oírlo. Un silencio atónito cayó sobre el salón. Doña Mercedes se llevó una mano al pecho como si estuviera a punto de sufrir un desmayo. El camarero que servía en la mesa contigua se quedó paralizado, la botella de vino suspendida en el aire a medio servir. Mateo, ignorando las reacciones a su alrededor, se arrodilló para quedar a la altura de Esperanza. Sus ojos marrones, generalmente fríos y calculadores en reuniones de negocios, se habían suavizado de una manera que nadie en su entorno profesional habría reconocido. «Esperanza», dijo con gentileza, «¿te gustaría cenar conmigo esta noche?». La niña lo miró con incredulidad, como si temiera que se tratara de una broma cruel que terminaría en cualquier momento. Sus ojos recorrieron nerviosamente el salón, notando todas las miradas fijas en ella, algunas hostiles, otras ampliamente sorprendidas. «¿De verdad?», susurró con la voz quebrada por la emoción. «¿Puedo quedarme?».
Mateo asintió y, con un gesto que sorprendió incluso a él mismo, tomó una servilleta de lino y la humedeció en su vaso de agua. Con delicadeza limpió una mancha de suciedad de la mejilla de Esperanza. Por supuesto que puedes, respondió, sintiendo una calidez desconocida extenderse por su pecho. Esta noche tú eres mi invitada especial. Ramón permanecía junto a ellos, congelado en una expresión de absoluta perplejidad. Mateo se volvió hacia él con renovada autoridad. El servicio, Ramón. Ahora. El gerente asintió mecánicamente y se alejó con paso rígido, murmurando instrucciones urgentes a un camarero. En las otras mesas, las conversaciones se reanudaron gradualmente, ahora centradas en el increíble espectáculo que estaban presenciando. Mateo acercó una silla junto a la suya y, con la formalidad de quien realiza una presentación importante, la ofreció a Esperanza. Tu asiento, señorita. Esperanza miró la silla de terciopelo rojo como si fuera un trono. Con movimientos cautelosos se sentó, quedando sus pies descalzos colgando a varios centímetros del suelo. Sus manos, pequeñas y sucias, se posaron tímidamente sobre el mantel de lino blanco, creando un contraste que resumía perfectamente la colisión de mundos que estaba ocurriendo. Isabela Montero, que había observado toda la escena desde la entrada de la cocina, se acercó a la mesa con una canasta de pan recién horneado. Sus ojos se encontraron con los de Mateo y una sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Pensé que a la señorita le gustaría empezar con algo caliente, dijo colocando la canasta frente a Esperanza. El pan acaba de salir del horno. El aroma del pan caliente hizo que los ojos de Esperanza se llenaran de lágrimas. Con manos temblorosas tomó un pedazo y lo acercó a su nariz, inhalando profundamente antes de dar un pequeño mordisco. El sabor despertó en ella un torrente de recuerdos, su madre horneando pan en el viejo horno de su casita en Oaxaca, las mañanas compartidas antes de que ella partiera a trabajar, la promesa de volver siempre antes del anochecer. Gracias, susurró Esperanza con una lágrima rodando por su mejilla. Mi mamá hacía pan así antes de irse al cielo. Isabela y Mateo intercambiaron una mirada cargada de emoción. La chef asintió levemente y se retiró, dejándolos solos. Mateo observó cómo Esperanza comía el pan con pequeños mordiscos cuidadosos, como si temiera que le fuera arrebatado en cualquier momento. Cada gesto de la niña le recordaba a sí mismo, a su propia infancia marcada por el abandono y el hambre. Recordó las noches en el orfanato, soñando con una familia que nunca vendría a buscarlo. Mientras tanto, en la mesa de doña Mercedes, la indignación inicial había dado paso a una curiosidad irresistible. Dicen que es huérfano, comentó la anciana sin apartar la mirada de Mateo y Esperanza. Quizás se ve reflejado en esa niña. El camarero regresó con un servicio completo, plato de porcelana, cubiertos de plata y una copa de cristal que llenó con agua fresca. Esperanza miraba los utensilios con una mezcla de asombro y confusión, insegura sobre cuál debía usar primero. Mateo, notando su indecisión, tomó discretamente su propio tenedor y lo sostuvo con naturalidad, ofreciéndole una guía silenciosa. Esperanza lo imitó con movimientos torpes pero decididos. ¿Te gusta el pan?, preguntó Mateo, intentando establecer una conversación. Esperanza asintió vigorosamente. Es el mejor que he probado desde que mi mamá se fue, respondió, su voz pequeña pero clara. Ella hacía pan todos los domingos. Mateo sintió una punzada de curiosidad mezclada con una extraña sensación protectora que nunca había experimentado. ¿Qué le pasó a tu mamá, Esperanza? La niña bajó la mirada hacia su plato. Se fue al cielo hace 3 semanas, explicó con la simplicidad dolorosa de la infancia. Estaba muy cansada después del trabajo. Se acostó y ya no despertó. Isabela apareció con un plato humeante de caldo de pollo con verduras y tortillas recién hechas. Lo colocó delante de Esperanza con una sonrisa cálida. Pensé que algo sencillo pero nutritivo sería mejor para empezar, explicó dirigiéndose a Mateo. Después podemos pasar a algo más sustancioso si la señorita tiene apetito. Esperanza miró el caldo con ojos brillantes. El aroma a cilantro, cebolla y pollo hizo que su estómago rugiera audiblemente. Adelante, pequeña, la animó la chef. Es todo para ti. Mientras Esperanza comenzaba a comer con evidente deleite, Mateo notó que varias mesas cercanas seguían observándolos.
Los murmullos continuaban, algunos claramente desaprobadores. Isabela, que también había notado las reacciones, se inclinó hacia Mateo. No les haga caso, señor Velázquez, murmuró. Hay quienes tienen tanto en sus platos que olvidan lo que es tener hambre. Mateo asintió, sorprendido por la franqueza de la chef. Gracias por el caldo, respondió en voz baja. Y por no juzgarnos. Esperanza comía con lentitud meticulosa, saboreando cada cucharada como si fuera un tesoro. Mateo la observaba con una mezcla de fascinación y dolor. La forma en que guardaba discretamente un trozo de pan en el bolsillo de su vestido, seguramente para más tarde, como bebía cada gota de caldo como si fuera la última que tendría, la manera en que sus ojos seguían vigilantes, preparados para una traición que parecía esperar en cualquier momento. Mientras Esperanza comía, Mateo comenzó a hablarle en voz baja sobre cosas sencillas, el clima de la ciudad, los jardines cercanos al restaurante, pequeñas anécdotas sobre la comida. No preguntó más sobre su pasado, intuyendo que la niña necesitaba un respiro de su realidad. En cambio, le ofreció un presente momentáneamente mejor, un espacio donde pudiera simplemente ser una niña cenando sin preocupaciones. Cuando Esperanza terminó su caldo, Isabela regresó con un plato de pollo en mole poblano acompañado de arroz y verduras frescas. Los ojos de la niña se abrieron desmesuradamente ante este nuevo festín. Pensé que ahora podríamos pasar a algo más sustancioso, explicó la chef con una sonrisa. El mole es una receta de mi abuela de Puebla. Doña Mercedes se había levantado de su mesa y, para sorpresa de todos, se dirigía directamente hacia ellos. La anciana avanzaba con la dignidad de sus 80 años bien llevados, apoyándose ligeramente en un bastón con empuñadura de plata. Mateo se tensó instintivamente, conociendo su reputación como una de las damas más influyentes de la alta sociedad mexicana. Señor Velázquez, saludó la anciana al llegar a su mesa. Disculpe la intromisión. Mateo se puso de pie por cortesía. Doña Mercedes, es un placer. La mujer observó a Esperanza con ojos agudos pero no desprovistos de calidez. Y esta jovencita debe ser, dejó la frase en el aire, una pregunta implícita. Esperanza, respondió Mateo, colocando instintivamente una mano protectora sobre el hombro de la niña. Mi invitada especial esta noche. Doña Mercedes asintió como si confirmara algo que ya sabía. Un nombre hermoso y apropiado. La esperanza es lo último que se pierde, ¿sabes? Mi madre solía decirlo siempre. La anciana volvió a mirar a Mateo. No lo interrumpo más, señor Velázquez. Solo quería decirle que lo que está haciendo esta noche. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Es lo que mi difunto esposo habría llamado un acto de verdadera nobleza. Sin esperar respuesta, doña Mercedes inclinó levemente la cabeza en señal de despedida y regresó a su mesa, dejando a Mateo momentáneamente sin palabras. Durante la cena, Mateo y Esperanza conversaron sobre cosas sencillas. Él le preguntó sobre sus comidas favoritas, sus colores preferidos, las canciones que le gustaban. Esperanza respondía con una mezcla de timidez y entusiasmo creciente, revelando poco a poco a la niña que existía detrás de la superviviente. Le contó que le encantaba el color amarillo porque le recordaba al sol, que su comida favorita eran las quesadillas que su mamá preparaba los domingos, que le gustaba cantar aunque hacía mucho que no lo hacía. A medida que avanzaba la cena, Mateo se encontró pensando en algo que nunca había considerado seriamente: ¿qué pasaría después de esta noche? La idea de simplemente agradecer a Esperanza por su compañía y dejarla volver a las calles resultaba cada vez más impensable. Pero, ¿cuáles eran las alternativas? Él no sabía nada sobre niños. Su vida estaba estructurada alrededor del trabajo y la soledad. Isabela regresó una vez más, esta vez con un postre, churros recién hechos acompañados de chocolate caliente. Los ojos de Esperanza se iluminaron con una alegría casi dolorosa de presenciar. Parece que la señorita tiene buen apetito, comentó la chef con aprobación. Es bueno ver a alguien disfrutar tanto de la comida. Mateo asintió, agradecido por la discreción y amabilidad de Isabela. En un impulso preguntó: ¿podría hablar con usted en privado un momento? Isabela pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto, puedo venir a su mesa cuando terminen el postre.
Mientras Esperanza disfrutaba de los churros, mojándolos cuidadosamente en el chocolate espeso como si ejecutara un ritual sagrado, Mateo observaba a los demás comensales. La mayoría había vuelto a sus propias conversaciones, pero notaba miradas ocasionales en su dirección, algunas curiosas, otras conmovidas. La presencia de Esperanza había alterado el ambiente usual del restaurante, introduciendo una realidad que normalmente quedaba fuera de esas paredes elegantes. Cuando Esperanza estaba terminando su chocolate, luchando contra el cansancio, Isabela se acercó nuevamente a la mesa. «Creo que alguien ha tenido un día muy largo», comentó con ternura. El restaurante ya estaba casi vacío. Eran casi las 11 de la noche. «Isabela», dijo Mateo en voz baja, «¿podríamos hablar un momento?» La chef asintió y se sentó en la silla que Mateo le ofrecía. Esperanza, ajena a la conversación, había apoyado la cabeza en su brazo y parecía a punto de quedarse dormida allí mismo. «¿Qué opciones tiene una niña como Esperanza?», preguntó Mateo sin preámbulos. «Quiero decir, si la entrego a las autoridades». Isabela suspiró profundamente. «La enviarían a un albergue temporal del DIF mientras investigan su caso. Si no encuentran familiares dispuestos a hacerse cargo, probablemente terminaría en una casa hogar». Mateo sintió un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien ese camino. ¿Y las casas hogar son buenas? Isabela percibió la inquietud en su voz. «Algunas lo intentan, señor Velázquez, pero están sobrepobladas, con poco personal y menos recursos. Los niños reciben techo, comida básica, educación mínima, pero no lo que más necesitan». «Familia», murmuró Mateo, la palabra sonando extraña en sus labios. «Exactamente», asintió Isabela. «Alguien que los vea realmente, que los escuche, que les haga sentir que importan». Esperanza se había quedado dormida finalmente, su rostro relajado en el sueño parecía incluso más joven e indefenso. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabela después de un momento. Mateo asintió sin apartar la mirada de Esperanza. ¿Por qué se conmovió tanto con ella? «Estoy segura de que no es la primera vez que ve a un niño en situación de calle». «Porque la conozco», respondió Mateo finalmente, su voz apenas audible. «No a ella específicamente, sino lo que siente, lo que vive». Isabela esperó en silencio. La noche había caído completamente sobre Ciudad de México cuando Mateo salió del restaurante con Esperanza dormida en sus brazos. Su chofer, Miguel, esperaba junto al Bentley negro en la entrada. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa al ver a su jefe cargando a una niña, pero su entrenamiento profesional le impidió hacer comentarios. «¿A casa, Miguel?», indicó Mateo mientras se acomodaba en el asiento trasero. Durante el trayecto a las lomas de Chapultepec, Mateo miraba por la ventana las luces de la ciudad, consciente del peso ligero de la niña contra su pecho. Era extraño cómo en el transcurso de unas horas su vida había dado un giro completamente inesperado. Esta mañana se había despertado como siempre, solo, centrado únicamente en el trabajo. Y ahora aquí estaba, sosteniendo a una pequeña desconocida que de alguna manera había conseguido traspasar todas sus barreras con una simple pregunta. La mansión de Mateo se erguía imponente al final de una calle arbolada. Cuando entró con Esperanza en brazos, Sofía, el ama de llaves, apareció inmediatamente en el vestíbulo. Su expresión habitualmente impasible se transformó en asombro. «Señor Velázquez», exclamó, recuperándose rápidamente de la sorpresa. «No esperábamos». «Sofía», la interrumpió Mateo en voz baja, «necesito que prepares la habitación de invitados del segundo piso, la más cercana a la mía». La mujer asintió profesionalmente y subió rápidamente las escaleras. Mateo la siguió con paso lento, consciente del pequeño cuerpo acurrucado contra él. La habitación era espaciosa y elegante, decorada en tonos suaves de azul y gris. Con cuidado, Mateo depositó a Esperanza sobre la cama. La niña ni siquiera se había movido durante el trayecto. El agotamiento acumulado de semanas de supervivencia en las calles finalmente la había vencido. Sofía le quitó los zapatos viejos y la cubrió cuidadosamente con el edredón. Antes de salir, Mateo se inclinó y, en un gesto que lo sorprendió tanto como lo habría sorprendido a cualquiera que lo conociera, depositó un beso ligero en la frente de Esperanza. «Descansa, pequeña», susurró.
A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una sensación extraña. La mansión, generalmente silenciosa como una tumba, parecía contener una nueva energía. Cuando bajó a la cocina, encontró a Sofía preparando lo que parecía un festín matutino. El aroma de café recién hecho y panqueques calientes impregnaba el aire. «Buenos días, señor», saludó el ama de llaves. «El desayuno estará listo en 10 minutos». 2 horas más tarde, después de recibir un mensaje de Sofía con una fotografía de Esperanza en el jardín, Mateo logró salir de una reunión importante en su empresa. Su asistente, Lucía, había conseguido información sobre procedimientos de adopción y había contactado a Elena Gutiérrez, una trabajadora social especializada en casos especiales. Todo estaba tomando forma más rápido de lo que había imaginado. Cuando regresó a casa, encontró a Esperanza en la cocina con Sofía, decorando galletas. La niña llevaba un vestido amarillo limpio y su cabello había sido peinado en 2 trenzas prolijas. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Volviste?», exclamó. Mateo sintió que algo se retorcía en su pecho ante esa simple alegría. Pasaron la tarde juntos, hablando, riendo, conociéndose. Esperanza le contó más sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Mateo compartió partes de su propia historia que nunca había revelado a nadie. Por primera vez en su vida adulta, se permitió ser vulnerable, ser humano más allá del empresario exitoso. Esa noche tenía programada una cena crucial con inversionistas japoneses. Cuando le informaron que querían cenar en su casa, Mateo tomó una decisión que sorprendió a todos: Esperanza cenaría con ellos. Lucía, su asistente, trajo un hermoso vestido azul marino con estrellas plateadas para la niña. La cena fue un éxito inesperado. Esperanza conquistó a los invitados con su encanto natural y su inocencia. El señor Tanaka, el principal inversionista, quedó particularmente impresionado. Cuando Mateo presentó a Esperanza como «mi hija», sintió que las palabras no eran una mentira, sino una verdad que estaban haciendo. Después de que los invitados se marcharon y el acuerdo comercial más importante de su carrera estaba firmado, Mateo subió a la habitación de Esperanza. La encontró despierta, esperándolo. Se sentó en el borde de la cama y tomó una de las decisiones más importantes de su vida. «Esperanza», dijo con voz firme pero llena de emoción, «quiero adoptarte legalmente. Quiero convertirme en tu padre, no solo de palabra, sino oficialmente. Si tú estás de acuerdo, por supuesto». La respuesta de Esperanza fue lanzarse a sus brazos con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. «Sí, sí quiero», susurró entre sollozos de alegría. «Quiero ser tu hija. Quiero quedarme contigo para siempre». Mateo la abrazó con igual intensidad, sorprendido por la fuerza de sus propias emociones. «No será fácil», advirtió siendo honesto. «Habrá procesos legales, investigaciones, entrevistas. Pero te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que funcione». «No tengo miedo», declaró Esperanza con valentía. «Hemos pasado por cosas difíciles antes, ¿verdad? Y ahora estamos juntos». Mateo sonrió, conmovido por la resiliencia de esta niña. «Sí, estamos juntos», confirmó, «y juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esperanza bostezó, el cansancio finalmente reclamándola. «¿Puedo hacerte una última pregunta?», murmuró. «Por supuesto», respondió Mateo. «Cuando sea oficialmente tu hija, ¿puedo llamarte papá?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Mateo sintiera un nudo en la garganta. «Puedes llamarme papá desde ahora si quieres», respondió con voz quebrada por la emoción. Los ojos de Esperanza brillaron con alegría antes de cerrarse lentamente. «Buenas noches, papá», susurró. «Buenas noches, hija», respondió Mateo, inclinándose para besar su frente. Se quedó junto a la cama hasta que la respiración de Esperanza se volvió regular y profunda. Luego caminó hasta la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. Su vida había cambiado irrevocablemente en apenas 2 días. El hombre solitario que había sido parecía ahora un extraño lejano. El camino que tenían por delante no sería fácil. Habría obstáculos legales, ajustes de vida, momentos difíciles.
Tendría que aprender a equilibrar sus responsabilidades empresariales con sus nuevos deberes paternales. Pero mientras miraba hacia el cielo estrellado, Mateo sentía una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, su éxito no se mediría en balances financieros o acuerdos comerciales, sino en la sonrisa de una niña que lo había llamado papá. Y eso, descubrió, valía más que todas las fortunas del mundo. 3 meses después, en una sala del Juzgado Familiar de Ciudad de México, Mateo Velázquez Rivera firmó los papeles que lo convertían legalmente en el padre de Esperanza Rosa Linda Velázquez. La niña, vestida con un vestido amarillo nuevo, su color favorito, sostenía su mano con fuerza, sonriendo con una felicidad que iluminaba toda la habitación. Elena Gutiérrez, la trabajadora social que había guiado el proceso, observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Es uno de los casos más hermosos que he visto», le confesó a Isabela, quien había venido como testigo junto con Sofía y Lucía. Doña Mercedes Ortega también estaba presente. La anciana se acercó a Mateo al final de la ceremonia. «Señor Velázquez», dijo con voz solemne pero cálida, «hoy no solo le ha dado una familia a una niña. Usted mismo ha encontrado lo que había estado buscando toda su vida». Tenía razón. Aquella noche, mientras Esperanza dormía tranquila en su habitación, ya no la habitación de invitados, sino su habitación, decorada con sus dibujos, sus libros favoritos y sus juguetes, Mateo se sentó en su estudio. Miró el primer dibujo que ella había hecho, la casa con las 2 figuras tomadas de la mano. Esa imagen simple había sido profética. Un solo acto de compasión, una palabra, papá, susurrada por una niña desesperada, había cambiado 2 vidas para siempre. Había transformado a un millonario solitario en un padre amoroso, y había dado a una niña abandonada un hogar lleno de esperanza. En el restaurante Las Pérgolas, Isabela Montero había enmarcado una fotografía de aquella noche memorable. En ella, Mateo y Esperanza compartían la mesa, y aunque la imagen era borrosa, tomada discretamente por un camarero, capturaba perfectamente el momento en que 2 almas solitarias se encontraron y decidieron sanar juntas. La historia de Mateo y Esperanza se convirtió en leyenda en los círculos sociales de Ciudad de México. No por el escándalo o la controversia, sino porque recordaba a todos una verdad fundamental, que el amor, la familia y la conexión humana no conocen barreras de clase, raza o circunstancia. Que a veces, las preguntas más simples tienen el poder de cambiar destinos. Y cada jueves por la noche, Mateo y Esperanza cenaban juntos en Las Pérgolas, en la misma mesa donde todo había comenzado. Ya no era un hombre solo contemplando manjares que no le interesaban, sino un padre orgulloso compartiendo una comida con su hija, planeando aventuras, riendo juntos, construyendo recuerdos. Ramón, el gerente que inicialmente había querido echar a Esperanza, ahora lo recibía con una sonrisa genuina. Había aprendido una lección valiosa aquella noche, que la verdadera elegancia no se mide por la ropa que uno viste o el dinero que posee, sino por la capacidad de ver la humanidad en los demás y actuar con compasión. La vida de Mateo se había transformado completamente. Su empresa seguía siendo exitosa, quizás más que nunca, pero ya no era lo único que definía su existencia. Ahora había reuniones escolares, obras de teatro, tardes en el parque, dibujos en el refrigerador, risas que llenaban los pasillos de la mansión. Sofía, quien había presenciado la transformación desde el principio, comentaba a menudo, el señor Velázquez era rico antes, pero ahora es verdaderamente próspero. Hay una diferencia. Y tenía razón. La riqueza material que Mateo había acumulado palidecía en comparación con la riqueza emocional que Esperanza había traído a su vida. En las noches, antes de dormir, Esperanza a veces le preguntaba a Mateo sobre su madre. Él le hablaba de Rosa Linda con respeto y cariño, asegurándose de que la niña nunca olvidara a la mujer valiente que la había traído al mundo y la había amado incondicionalmente. Tu mamá te dejó el mejor regalo, le decía Mateo. Te enseñó a tener esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y cuando Esperanza le preguntaba si su padre biológico alguna vez lamentaría haberla abandonado, Mateo respondía con sabiduría, su pérdida es mi ganancia. Pero quizás algún día, cuando seas mayor, puedas decidir si quieres conocerlo. Yo te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Los meses se convirtieron en años. Esperanza floreció bajo el cuidado amoroso de Mateo. Sus calificaciones eran excelentes, su talento para el arte se desarrolló notablemente, y su sonrisa,
aquella sonrisa que había conquistado a inversionistas japoneses y ablandado corazones endurecidos, nunca desapareció. En su 15º cumpleaños, Esperanza le dio a Mateo un regalo especial, un cuadro que había pintado ella misma. Mostraba dos figuras, una alta y una pequeña, paradas frente a las pérgolas, tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. En la esquina inferior, había escrito: el día en que nos encontramos. El día en que ambos dejamos de estar solos. Mateo colgó ese cuadro en el lugar más prominente de su estudio, junto al primer dibujo infantil que Esperanza había hecho. Eran recordatorios constantes de que los milagros existen, de que la redención es posible, de que nunca es demasiado tarde para abrir el corazón. La pregunta, ¿puedo comer contigo, papá?, había sido el catalizador de una transformación extraordinaria. Había demostrado que a veces, las palabras más poderosas son las más simples. Que un acto de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá del momento inicial. Que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la elección de estar presente. Y así, en el corazón de Ciudad de México, en una mansión que una vez había sido un monumento a la soledad y ahora era un hogar lleno de vida, un millonario y una niña que había conocido la calle escribieron juntos una historia de esperanza, redención y amor incondicional. Una historia que comenzó con hambre y terminó con plenitud. Que comenzó con abandono y terminó con pertenencia. Que comenzó con una pregunta desesperada y terminó con una respuesta que cambió dos vidas para siempre. Porque al final, Mateo y Esperanza descubrieron la verdad más fundamental de todas, que todos necesitamos ser vistos, valorados y amados. Que todos necesitamos un lugar en la mesa de alguien. Y que cuando abrimos nuestros corazones a esa necesidad, en nosotros mismos y en los demás, experimentamos la forma más pura de riqueza que existe.